Un saludo cordial, licenciado Miguel Cañaviri. Mi nombre es Cristaldo Pérez Poma. Nianzo tejajas tawa Cristaldo Pérez Poma. Marun tabi portanisma. Takpachani Humanakaroja. Acá La Paz Marcat Pacha. Área Teorías de la Comunicación. Eje temático La otra comunicación. Uy, Cañaniwa. Acá Sata Teorías de la Comunicación. Eje temático La otra comunicación. Por ello, vamos a conocer la historia de la comunicación de los pueblos indígenas. Allantañaniu, hermanos Gilas Cuyatas. El inicio de la comunicación se dio cuando los habitantes de esta tierra, o la planeta Tierra, empezaron a utilizar el lenguaje para transmitir mensajes, pero su forma de interactuar se basaba más que todo de estas personas hace mucho tiempo en los sonidos, gritos, las señas que se utilizaban durante estos años, que eran muy diferentes, podemos decir, al lenguaje de hoy que nosotros estamos viendo. Entonces, la comunicación verbal aparece junto con el establecimiento de Homo sapiens hace 2.5 millones de años. Entre otras formas de comunicación antigua, como podemos señalar, la comunicación indígena, para cualquier alerta, reuniones, asambleas que ellos tenían programado, hacían mediante los silbidos, tal vez dejando una señal a la piedra, ¿no? Y cuando en estos tiempos, cuando se utilizaban los silbidos, las señas, Cristóbal Colón llega a América, ¿ya ves? Cristóbal Colón llega a América y en ese tiempo no se podía entender la comunicación que se utilizaban, que utilizaban los indígenas. Los españoles no entendían qué tipo de idioma es, ni los propios indígenas que somos de provincias no entendíamos que los extranjeros qué idiomas están hablando, qué idioma, no nos entendíamos. Entonces, cuando él descubre Cristóbal Colón, y como nadie se entendía, ya se transmitían nomás mediante las señas. Las señas, la única solución ya era para estos, ¿no? Por eso vamos a pasar en estos tiempos. No existía el famosísimo, digamos, la comunicación oral. Ani ut cante ucaja, hermanos, hermanas. Y por ello, los hombres primitivos durante esos tiempos, aquellos tiempos, se comunicaban, dice, a través de los gruñidos y gestos. En la actualidad, la comunicación es muy importante, dice, para todos. Para el ser humano es muy importante la comunicación, donde sin la comunicación, queridos que están escuchando, no habría estas relaciones sociales, políticas, comerciales, no habría sin la comunicación. Cada país que habitan en esta sociedad o planeta tiene su propia idioma, de su cultura. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Hoy en día estamos hablando de eso. Hoy en día todos tienen derecho a la libre expresión. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? El objetivo es para buscar, sostener y
compartir ideas. Pasando, los pueblos indígenas de lo que estamos hablando hoy, pues han sido, dice, los gestores de la comunicación. O hemos sido gestores de la comunicación, digo porque yo también pertenezco a una provincia y también soy indígena, que pues, me siento siempre orgulloso, ¿no? Entonces, los pueblos indígenas son expertos, dice, en el arte de la comunicación, donde la radio a cada indígena le da un espacio, dice, un cierto espacio para que comunique, para que los pueblos indígenas puedan reivindicar sus derechos y revitalizar sus culturas, idiomas, las tradiciones que se ve dentro de una comunidad. Entonces, nos podemos preguntar nosotros, ¿qué es la comunicación indígena? Aquí, para responder, ¿qué es la comunicación indígena? La comunicación indígena es la voz, la herramienta de los pueblos subalternizados. Se entiende como el conjunto de experiencias. Por ello, un indígena es una persona de un país que pertenece a una provincia, un lugar donde vive, ¿no? Eso es un indígena de áreas rurales. Entonces, aquí, ¿cómo se comunicaban los indígenas? Dice. ¿Cómo nos comunicábamos antes? ¿Cómo se comunicaban nuestros abuelitos antes de nosotros? Ellos se comunicaban a través de los chasquis, quienes tenían que recorrer grandes distancias a pie, que llevaban información entre las comunidades, y para recibir la respuesta, de igual forma tenían que enviar a otro chasqui para recibir la respuesta. O sea, la comunidad entre comunidades tenían un chasqui para que lleve la información. De esa manera se comunicaban. Durante ese tiempo no había celular, las tecnologías que hoy vemos no había. Y por ello, solamente al chasquis le enviaban la información. Dentro de la sociedad y para los originarios, la comunicación es un factor principal. La comunicación y desarrollo nos permite que los grupos humanos, nosotros, nos desarrollemos con la comunicación. Sin la comunicación no habría eso. No habría, ¿no? Entonces la comunicación nos abre caminos, ¿no? Para que nosotros podamos progresar. De esa manera han recorrido los pueblos originarios en América Latina, o como se le conoce como Abya Yala. Abya Yala, dicen, no es más que todo, donde los indígenas en Abya Yala conformamos más que todo, son aproximadamente alrededor de 50 millones de personas. Y los países que tienen la gran cantidad de los indígenas son los países de 5 países más que todo, ¿no? Los más principales: Guatemala, Bolivia, Perú y México. En este caso serían 4 países. 4 países, ¿no? 4 países, los principales. Que por eso los indígenas no tienen
la voz propia. O sea, los indígenas en esos tiempos se definían como no tenemos voz propia, decían ellos. La voz propia para ellos no solamente quería decir que informar, comunicar en un idioma nativo. No solo era eso, dice para ellos, no solo era ellos. Los indígenas carecían durante esos tiempos de la voz propia. Si cuando un indígena quería ser periodista, o quiere ser periodista, o comunicador, debería aprender a decir las mentiras. ¿De quiénes? Los patrones. Los patrones les obligaba para que los indígenas, para ser periodista, tenían que transmitir una información, noticia falsa. No tenían que informar con la verdad, ¿no ves? De lo contrario, un indígena jamás podía ser un periodista, jamás no podía ser periodista. Por ello los indígenas interpretan de que tener voz propia no es pues necesariamente informar o hacer comunicación en nuestros idiomas nativos como es Aymara, Quechua, tantos idiomas que hay. No solamente eso. Por ello estos idiomas nativos dentro de la comunidad indígena es pues, ellos dicen, es informar hacia adentro. Pero lo que se necesita para informar con las verdades es hacia afuera. Porque ellos consideraban que las noticias verdades solo había dentro de una comunidad. Y, y de la comunidad ya hacia afuera ya noticias falsas. Y ellos, los comunicadores indígenas, eso no les gustaba a ellos. Siempre querían la verdad y no querían informar una noticia que sea falsa, ¿no? No querían eso. Eso siempre. En este sentido, el indígena, para comunicar hacia afuera y hacia adentro, la comunicación de indígena debe ser, dice, intercultural. Por ello vamos a pasar al concepto de formas de intercultural, ¿no? Para los originarios, la comunicación intercultural se refería de estar seguros de su identidad cultural. Y así podemos salir, dice, al encuentro para cambiar informaciones entre interlocutores. La comunicación indígena, queridos, es esencialmente una comunicación comunitaria. Eso es la comunicación para ellos. Los indígenas no siempre deben tener, dice ellos se manifiestan de que los indígenas no necesitan un título profesional, un cartón para ser periodista, porque ellos se consideran los teclados, los plumas de los pueblos y comunidades. Ellos son fundamental, dicen, ¿no? Por eso se consideran como un motor. La comunidad es para comunicar. Eso decían ellos. La comunidad es para comunicar, siempre y cuando, dice, con las verdades, hacia con el objetivo de comunicar hacia la comunidad o un pueblo. En una asamblea, queridos, las verdades se construyen en procesos asamblearios, ¿no? Asambleas. En una asamblea podían opinar cada persona, ¿no?
Cada persona, por eso dice que los pueblos indígenas todos son periodistas. Todos podemos ser periodistas, por eso no necesitamos, dicen ellos, no necesitamos un cartón para ser un comunicador. Porque la comunicación que no hable de las comunidades, de las aldeas, de barrios, no es comunicación, dice. No es comunicación, eso definían ellos. Las noticias creadas, lo que vemos hoy en la actualidad, en Google, que son editados, dice, no es comunicación, dicen ellos. Los indígenas dicen, no es comunicación. Para un indígena, para ellos, no es la comunicación, dicen. Las informaciones sacadas de Google, no es comunicación. De igual forma, si un comunicador no tiene definido a qué clase o a qué partido pertenece, si es de derecha o izquierda, si no sabe su ideología, no es comunicador indígena, dicen. No es comunicador si no tienes definido bien a qué partido perteneces. Si no es como vos, como intercultural, bien debes tener definido a qué clase perteneces. Si soy yo de izquierda, derecha, bien definido deberías tener. Eso es lo que dicen las personas de pueblos indígenas. Entonces, la comunicación indígena no debe ser únicamente intercultural, sino debe ser un eco de comunicación para el buen vivir. Para eso debe ser, dice. Entonces, pasando de la forma de intercultural, vamos a pasarnos a ventaja, que es esencial, motor, ¿no? Las ventajas que tienen los pueblos indígenas. Y por ello, una ventaja para ellos es que la lengua materna, ellos consideran que es el primer idioma que por defecto aprendemos desde niños, niñas. Es una lengua que nos enseñan nuestros padres. Nuestros padres nos enseñan eso, a transmitir, dicen. Es una ventaja, dicen. Y es un motivo del orgullo para ellos. ¿Por qué? Entonces, para los indígenas, hablar dos idiomas es una ventaja más. ¿Por qué? Cuando transmites dos idiomas, fácilmente puedes acomodarte en una radio, en la actualidad, ¿no? Fácilmente puedes acomodarte en una radio o en una televisión. Eso es una ventaja para ellos. La otra ventaja sería que un comunicador indígena tiene asegurado trabajar en radio de sus municipios o provincia, como se le podemos llamar, ¿no? Tiene asegurado para trabajar en una radio, porque esa comunidad mismo le otorga como un buen comunicador. Eso es lo que dicen, esa ventaja también. Y como la desventaja que ellos presentan, en este caso es, tienen la dificultad en la escritura y en la lectura de lenguas indígenas, debido a que la escritura y la lectura en las lenguas indígenas no es una práctica social de las comunidades, no es una práctica social. En realidad, la desventaja que ellos tienen es porque la mayoría de las lenguas que se transmiten en provincias son orales. Más que todo, oral son la comunicación que ellos utilizan en las comunidades. Y no cuentan con sistemas de escritura. Y si cuentan con esos sistemas de escrituras, pues
los indígenas también no estamos estandarizados, como se le podría mencionar. Otra desventaja de comunicación indígena es el temor a la discriminación que existe dentro de la ciudad, ya que por hablar dos idiomas le hace difícil, dice, ¿no?, traducir a hablar el idioma español. Y cuando hay miedo en estos, pues sienten ese temor de que se pueden burlar, le pueden humillar, o hasta en sus cursos le pueden hacer silbidos. Esa es la mayor desventaja que tienen los pueblos indígenas. Otra desventaja de la comunicación indígena es la escasa bibliografía. Eso es el principal desventaja de esto, que existe dentro de ellas. Ellos dicen que, recordemos, que la escritura que de las 6.000 lenguas que existen dentro de esta planeta, la mitad no tienen escritura, dice. No tienen escritura. ¿Por qué? Porque mayormente se basan a comunicarse oralmente. Oralmente, y no existe esa ventaja de que ellos pueden escribir así, ¿no? Por eso se dice eso. Entonces, para nosotros, para los pueblos indígenas, es muy difícil, ¿no?, encontrar así libros que hablen más que todo de Aymara, sobre comunicación indígena, comunicador indígena. Hasta en las bibliografías no se puede encontrar, dice ellos mismos, pero hasta la actualidad no se sabe también, queridos que están escuchando esta expresión. No se sabe, no podemos encontrar fácilmente un libro. Hay escasez de libros de comunicación indígena, ¿no? Hay que, hay que estar consciente también en eso. Así fue la comunicación indígena, queridos. Ahora vamos a pasar a cine boliviano, que titula siempre Ucamao. Así es, Ucamao, dicen, ¿no? Así es, dices. Pues es una película titulado Ucamao, que su significado así es. Vamos a ver esta película que significa así es, que ha sido promocionado en el año 1966, que relata la historia de Paulina, que ha sido supuestamente asesinado por, por el Rosendo, y que era un capataz. El Rosendo era un capataz, queridos oyentes, era un capataz. Y esta película se ha realizado en las orillas del lago Titicaca, donde esta película, fue el primer cine interpretado en idioma, lo que estamos conociendo en Aymara, ¿no? En Aymara, todo ha sido en Aymara, ha sido interpretado este cine boliviano. Paulina, estamos diciendo, fue asesinada por el capataz, mientras su esposo, que se llamaba Andrés, eh, estaba, dice, en pesca. Ha salido a pesca al lago, y cuando regresó se entera de que habían asesinado a su esposa. Y cuando ve el esposo, pues se enoja, se pone furioso, capaz de hacer todo, pero él piensa, pues, y razona de que lo que ha hecho estaba mal, ¿no?, contra su esposa, estaba mal. Y entonces él, así, así, así silenciosamente, él va a hacer una estrategia
para vengarse de este capataz, ¿no? Va a querer vengarse por su esposa, ¿no? Por su esposa va a vengarse. Al enterarse el Rosendo, el corazón ya sabía de que le va a pasar algo con el Andrés. Y entonces en sus oídos escucha esas melodías de quena de Andrés, ¿no? Pasaban los días, Rosendo fue ya acorralado después y fue consumado en él. Y se ha enfrentado a Andrés, así, puño limpio, cuerpo a cuerpo, y así. Y él ya tenía esa decisión de que él estaba haciendo por venganza. Entonces la justicia por propia mano Ucamau, así es, ¿no? Esta película fue realizada como un largometraje de color blanco y negro. Blanco y negro. Y el productor fue el Nicanor Jordan. El guionista que ha realizado esto es Jorge Sanginés. Entonces, película de Ucamau fue estrenado el 5 de julio de 1996 en Cine Scala. ¿No ve? Y se conocía como una cinematografía boliviana. Entonces, para hacer cinematografía boliviana se necesitaba pues respectivos ángulos de altos y bajas, y entonces ellos, los que estaban encargados de la cámara, le han perseguido pues al actor. Con la cámara le han perseguido, se han trepado en las escaleras, en los carros, para sacar buenas tomas. Y entonces, y otros medios también mecánicos se utilizaron. Y para hacer cinematografía boliviana, ellos se subieron a un techo, para que sea una verdadera cinematografía. Se han subido a un techo. eh, Ellos cuentan de que ha sido muy peligroso hacer estos tomas, ¿no? Ha sido muy peligroso porque podían perder la vida y otras cosas más que les podía suceder. Y ellos cuentan de que en dos ocasiones se ha interrumpido, dice, la filmación. ¿Por qué? Por causa de Néstor Paredo, cuando le dio un ataque al hígado, y a la secuencia final cuando cayó de la mula, o sea, dos interrupciones ya ha habido, dicen ahí. Y para concluir con esta película de Ucamau, digo, ha dedicado su cinematografía a la resistencia cultural, política de las comunidades indígenas de Bolivia. Y por ello, pues les invitamos a todos y todas para que vean también esta comunicación, esta película, y podamos reflexionar también cómo son nuestras raíces, cómo debe mantenerse en constante comunicación, o la comunicación indígena. Debemos siempre mantener y llevar para que crezca, ¿no? Para que esta cultura de la comunicación indígena no se desaparezca. Tenemos que mantener siempre nosotros. Y como buenos profesionales, yo solamente diría que sigamos y sigamos con más fuerza, ¿no? Entonces los comunicadores indígenas podemos lograr con eso. Podemos lograr, y siempre decirles que más fuerza, pues no, no se desanimen si hay discriminaciones, no, no hay discriminaciones, hay que seguir luchando, ¿no? Hay que seguir luchando por nuestra cultura, nuestro idioma. Y esa fue la exposición que he realizado. Y para concluir, pues muchas gracias. Y os pagara Hilacuyaca. Hasta aquí hemos terminado con el tema de teorías de la comunicación. La otra comunicación, que es la comunicación indígena. Hasta aquí hemos llegado y muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a todos los que nos ha escuchado esta linda exposición. Muchas gracias.